Y bueno, pues vamos a hablar de la teología de la adoración, ¿verdad? ¿De qué trata? Y como les decía, ¿de qué tiene que ver la adoración, ¿verdad? Son dos palabras, ¿no? Teología tiene que ver con el discurso de Dios. Está formado con dos palabras, que es teo y logos, y en su definición más básica quiere decir ese diálogo de Dios, ese estudio de Dios, ese conocimiento de Dios. ¿Ah? Creo que todos hacemos teología, no solamente los maestros, sino todos de una u otra manera cuando conversamos y hablamos de Dios, pues obviamente estamos haciendo teología. Entonces, de eso tiene que haber, pero en su manera más estricta pues habla ya de un como estudio formal, ¿no? De Dios y de lo que tiene que ver con la Biblia, con el conocimiento espiritual. Y la otra palabra es la adoración, ¿verdad? Que en el griego es doxa y habla de adorar, ¿no? En su definición más básica es postrarse, ¿sí? Adorar, si buscáramos en un diccionario bíblico tiene que ver con postrarse, con tirarse al piso, ¿verdad? Con poner el rostro en el piso y adorar a Dios. No tiene que ver solamente con la palabra o con el canto, sino con la actitud, ¿no? Pero obviamente esa es la definición más básica. En nuestra vida práctica, pues tiene que ver con nuestra, respuesta a Dios. ¿Cómo respondemos a Dios a través de la oración? Y a través también de los cantos, a través de cantarle a Dios y de expresarle a Dios nuestro amor a través de las canciones, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta es cómo acercarnos a una teología de adoración. ¿Cómo le vamos a hacer, verdad? ¿Cómo podemos acercarnos a ser teólogos? Hay quienes estamos adorando a Dios en nuestra vida espiritual, tener una teología, tener una filosofía bíblica para adorar a Dios. Y bueno, y quienes no, y quienes están dirigiéndonos en las canciones en la iglesia, pues que son personas que son teólogos, ¿no? Que pueden adorar a Dios y que pueden cantar, honrar a Dios con una base bíblica y con una base teológica. La adoración es prioritaria en la vida cristiana. La adoración tiene que ver con la escritura, ¿verdad? Y la escritura es eterna. La adoración tiene que ver con el pasado. El pasado también la historia, perdón, es el pasado. También tiene que ver con la cultura, que al final del día la cultura es eterna. ¿Verdad? Aun cuando estemos en el cielo, pues tendremos una nueva cultura, ¿no? Una nueva ciudadanía. Pero hoy en día también la cultura es parte de nuestra vida, ¿verdad? De nuestro diario vivir y de una u otra manera, estas tres lentes nos dan una filosofía personal, contemporánea de lo que es la adoración. Nosotros no nos inventamos cómo cantamos, no nos inventamos cómo nos reunimos en la iglesia, no nos inventamos qué ritmos tocar o cómo orar. Todo viene de un contexto que nos lo muestra la escritura, un contexto histórico, ¿verdad? Lo que la historia nos ha enseñado y un contexto cultural, cómo vivimos, ¿no? Cómo adoramos, cómo cantamos a nuestro Dios. No lo hacemos de la misma manera en Guatemala que en República Dominicana o que en San Pedro Sula o que en Panamá. Aunque sean las mismas canciones, siempre hay algo de la cultura, ¿verdad? Que es parte de nuestra adoración y de cómo honramos a nuestro Dios. Entonces el pasado, la escritura y la cultura de una u otra manera nos dan una filosofía personal y contemporánea de lo que es la adoración. Nosotros somos el producto de esto, ¿verdad? No, nuestra adoración, nuestra manera de cantar, de adorar, pues no se sustenta en el vacío, tiene que ver. No sé, ahí alguna pregunta, ¿quiénes en su iglesia cuando cantan todavía chasquean? ¿Quiénes en su iglesia chasquean cuando cantan? ¿Alguien ahí puede levantar la mano? ¿Quiénes todavía en su iglesia chasquean cuando cantan?
¿Ya nadie? Ok, Giovanni. ¿En alguna otra iglesia todavía chasquean cuando cantan? ¿Ok? Ha ido cambiando, ¿no? Pero antes todos chasqueábamos, sobre todo los que tenemos 20 años en la fe. ¿Chasquear es hacer eso? ¿Verdad? Entonces cantabas y mi pequeña luz, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, en muchos lugares lo hacíamos. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque no teníamos instrumentos, ¿ok? No teníamos instrumentos. Pero lo heredamos, o sea, eso lo aprendimos de algunos misioneros que llegaron y luego teníamos instrumentos y seguíamos chasqueando. Pues ahora, por lo visto, ya casi no, pero seguíamos chasqueando. ¿Verdad? Yo todavía lo veo en mi iglesia. Es parte de nuestra cultura, ¿sí? Es parte de nuestra cultura. Entonces, como les digo, cómo adoramos tiene que ver con muchos factores. El problema es cuando nos desviamos de la verdadera adoración y lo que tiene que ver con la adoración bíblica. ¿Cuál es la relación, verdad, entre la teología y la adoración? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación entre la teología y la adoración? Una de las causas por qué hay tantas desviaciones en el culto cristiano, cuando hablo del culto cristiano, uso esa palabra, tiene que ver con nuestro servicio, nuestra liturgia, nuestro domingo o miércoles, cuando nos reunimos todos para adorar, ¿sí? De eso, cuando uso esa palabra, tiene que ver con eso. Porque hay desviaciones en el culto cristiano actual y hay muchas desviaciones en la adoración. Y la razón es porque los creyentes ya no les interesa la teología, ¿sí? Los adoradores, para ser mejores adoradores, pues se aprenden canciones, observan grupos, ¿verdad? de moda y ya, con eso, ¿no? Pero no están buscando tener una mejor teología y eso nos lleva a desviarnos de una correcta adoración. Porque es importante cuál es la relación entre la teología y la adoración. Porque a veces podemos confundir el sentir algo bonito con agradar a Dios. A veces podemos confundir con sentirme emocionado, con sentirme, y vamos a tener una clase específicamente del lugar de las emociones en la adoración, pero podemos confundir el sentir algo bonito con agradar a Dios. Me siento bien, me siento emocionado, me siento contento. Las canciones hoy me llegaron al corazón. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? En mi corazón pienso que estoy agradando a Dios por lo que siento, pero de pronto no estoy tan bien en eso, ¿sí? No estoy tan bien en eso. También, lo cierto es que la manera de cómo la gente adora está determinada por su concepto acerca de Dios. Si esa concepción que tiene de Dios es equivocada, su forma de adorar igualmente será equivocada, ¿sí? Será exactamente equivocada. Entonces nuestra teología, nuestras creencias, nuestra doctrina se va a reflejar con la adoración. O sea, la adoración van a ser de ahí. Y hoy quiero compartir solamente una escritura que es muy importante. Y la escritura está en Juan 4:22. Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y tienen una conversación y sale el tema de la adoración. ¿Sí? Y ella habla de que los judíos adoran en el templo, pero que ellos adoran en otro lugar y que sale el tema de esa adoración, ¿sí? Del Mesías, pero la adoración es parte de la plática. Entonces, Jesús da esta declaración tan importante. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, ¿sí? Mira qué impresionante lo que Jesús dice. Le habla a esta mujer samaritana y le dice, ustedes los samaritanos adoran, ustedes cantan, ustedes oran, ustedes alaban, pero alaban algo que no conocen.
a alguien que no conocen. En cambio nosotros, dice, hablando de los judíos, nosotros adoramos a alguien que conocemos. Estas palabras son fundamentales porque nos hacen ver que la verdadera adoración nace de alguien que conoce a Dios, y para conocer a Dios necesitamos tener teología, necesitamos tener conocimiento de Dios, necesitamos tener una relación con Él y necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. O sea, tú puedes imaginar esto, que hay un montón de personas cantándole a Dios en el escenario o no, o abajo, cantándole a alguien que no conocen. O sea, cantándole, diciéndole a alguien que le aman, pero no le conocen, diciéndole a alguien que confían y creen en él, pero no creen porque no lo conocen verdaderamente. Entonces Jesús habla de esta palabra, y esta palabra en el idioma original conocen es una palabra que es ginosco, es en el idioma, tiene que ver con un conocimiento no académico, sino un conocimiento relacional. No es el conocimiento de un científico que de pronto mira un aparato o mira un ser y lo estudia, no. Más tiene que ver con alguien que tiene una amistad con alguien, se relaciona, se comunica con ese alguien y por tal razón le conoce, ¿sí? O sea, voy a darte un ejemplo. Yo sé quién es Ricardo Arjona, ¿verdad? Aquí es un cantante importante, tal vez como Juan Luis Guerra allá en República Dominicana, ¿sí? Como Rubén Blades, tal vez ahí en Panamá. Y tú me preguntas, bueno, ¿dónde nació Arjona? Ah, Arjona nació en Antigua Guatemala, vivió ahí en zona 18, era maestro y dio clases en tal escuela, también jugaba básquetbol, el nombre de su equipo era tal y jugaban aquí cerca de donde yo vivo. Entonces yo puedo saber generalidades, cómo se llama su primer disco, ¿verdad? ¿Cómo se llama el último disco? ¿Cómo se llaman sus hijos? Puedo saber todo eso, pero yo no le conozco, ¿me entiendes? Yo no le conozco, no tengo una amistad con él, yo nunca he hablado con él, yo no le conozco. Esa es la diferencia. Y eso es lo que la palabra aquí que Jesús utiliza nos enseña. El conocer a Jesús diciendo, Jesús, bueno, sí, claro, ¿cómo no voy a conocer a Jesús? Es el de pelo largo y barba, ¿no? ¿Verdad? El que vivió en el año tal, en principio de esta era, y murió en Jerusalén, y esto, hizo milagros, predicó grandes sermones. Puedo saber toda esa teoría, pero ¿le conozco? ¿Tengo una relación con él? Es una gran responsabilidad la adoración, y este curso nos va a golpear a todos. De verdad nos va a golpear a todos, pero a quienes pasan al frente a cantar, los va a golpear un poquito más, ¿sí? Los va a golpear un poquito más. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a hacer reflexionar, ¿sé a quién le canto? ¿Conozco a quién le canto? ¿Sí? Entonces tenemos que entender, Jesús dice, los judíos cantan a quien conocen. Y esa debería ser la convicción de nosotros, cantar, adorar en nuestra casa o en la iglesia a quien conocemos. ¿Cuáles son los conceptos equivocados de adoración? Uno es que el creyente confunde adorar con sentir. Uno de los problemas muy fuertes contemporáneos de la adoración son las emociones. El creyente, el cristiano, el discípulo confunde adorar con sentir, ¿sí? No sé si has escuchado a personas que dicen, hoy no sentí la adoración, hoy no sentí la alabanza. Entonces confunden el sentimiento con el adorar a Dios. Y eso es una concepción equivocada. Como te dije, vamos a hablar muy bien, muy importante de las emociones, pero el solamente
relacionar la adoración con mis emociones o sentimientos es un grave error, es una concepción equivocada. Segundo, la plena comprensión de lo que es la adoración libra al creyente de la tiranía del subjetivismo, sino lleva al creyente a ser más objetivo. ¿Cuál es el problema con la adoración y sobre todo ahora que vivimos en un mundo donde lo que yo sienta o cómo yo me sienta ha adquirido un valor demasiado importante? Antes la verdad era la verdad, ¿sí? Ahora parece que la verdad es lo que, como yo me sienta. Esa es mi verdad. Entonces eso es muy subjetivo porque yo puedo sentir de una manera y otro puede sentir de otra manera. Entonces, obviamente esa concepción equivocada de la adoración hace que yo caiga en una tiranía y la tiranía es del subjetivismo, de cómo yo me sienta o cómo yo perciba las cosas. O sea, cuando lo importante es cómo yo me sienta y cómo yo perciba las cosas, ¿quién se convierte en el centro de la adoración? ¿Qué creen ustedes? ¿Perdón? Y pueden abrir sus micrófonos, no se preocupen. Nosotros. Nosotros, uno Yo. mismo, Ujú. ¿verdad? Gracias por compartir. Sí, uno mismo. O sea, cuando lo que importa es cómo yo me sienta o cómo yo vea las cosas, obviamente el centro de la adoración me convierto en yo mismo, ¿no? Entonces, obviamente ahí eso es terrible delante de Dios. Es decir, si falta una comprensión correcta, el adorador tiende a corromper esa adoración, incluyendo elementos extraños a lo que debería ser su correcta relación con el Creador, resultando una repugnante idolatría y un flagrante secularismo. Mira esta cita de un maestro y dice que si falta una comprensión correcta, el adorador ¿a qué tiende? Dice que tiende a qué? A corromper esa adoración. O sea, va a corromperla porque no tiene una correcta comprensión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a incluir elementos extraños a lo que debería de ser su correcta relación con el Creador. Pueden haber elementos extraños, cosas que no son bíblicas o que no tienen una razón de ser en la adoración, pero que como para la persona son importantes y no tiene una correcta comprensión, va a incluirlos. ¿Y cuál es el resultado de una falta de comprensión correcta de la adoración? Dice aquí, qué impactante, ¿no? Dice, resultando una repugnante idolatría y un flagrante secularismo. ¡Wow! Imagínate, hermano, que mi adoración, la adoración de mi iglesia, sea una repugnante idolatría y un flagrante secularismo, ¿no? O sea, más mundano que espiritual. Imagínate eso. O sea, que se convierta más en un show, en un espectáculo, en una fiesta, en una, no sé, una danza y no algo agradable a Dios. Qué fuerte, ¿no? Y eso, ¿cómo podemos? Y todos estamos propensos a caer en esto, pero una correcta relación con Dios y un conocimiento de Dios nos va a permitir no caer en eso. ¿Ok? Fíjense que leí un libro hace unos días, hace poco, leí un libro y el libro decía que cuando estamos en Zoom tenemos un pequeño problema y hablaba sobre la comunicación. Y dice que como para nosotros comunicarnos, la comunicación no verbal es muy importante. El vernos, el estar frente a frente, las palabras son acompañadas de muchas cosas, ¿verdad? Gestos, tonos de voz y todo. Y todo eso nos lo quita el Zoom. Por tal razón, este estudio
¿verdad? Y citando a muchos otros estudios, dicen que después de 30 minutos es muy difícil o perdemos totalmente la atención de lo que estamos hablando en Zoom. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso, vamos a implementar esto. Cada 30 minutos o a los 30 minutos vamos a tener un break de 5 minutos, ¿ok? Vamos a tener un break de 5 minutos, pero yo les quiero pedir un favor que para que funcione el break de 5 minutos, ustedes me tienen que ayudar en eso, para que funcione el break de 5 minutos, tenemos que este, no estar en ninguna pantalla, ¿ok? Entonces, si en 5 minutos nosotros ahorita nos levantamos de la computadora o dejamos el teléfono por un lado, nos vamos a traer agua pura, un cafecito, no tomamos el teléfono, vamos a tener una próxima media hora bastante, positiva. Pero si te doy los 5 minutos y te vas a quedar ahí frente a la computadora, no nos va a servir de mucho. Mejor seguimos. Pero lo que queremos es pues que podamos poner atención. Ok, así que vamos a tener un break de 5 minutos. Por favor, pueden apagar ahí sus cámaras y podemos movernos y tener ahí un tiempo. Gracias. Gracias, Paulo. Regresamos ahí después del break. Ok, entonces, bueno, por eso veíamos en esta última diapositiva la importancia de tener una correcta relación entre la teología y la adoración. Es fundamental. O sea, esta parte, de verdad, yo quiero dejarla ahí muy, muy importante y nosotros tenemos que ser buenos adoradores, correctos adoradores, y eso no tiene que ver como con cantar bonito, nada más, con saberme muchas canciones,
¿verdad? O con la manera como yo canto, como yo cierro mis ojos, como yo levanto mis manos. No, tiene que ver con mis creencias. Y hay una frase en latín que hace pues muchísimos años, más de 1500 años, mostró una realidad. Lex adorning, lex credenti. Significa la ley de lo que se adora es establecida por la ley de lo que se cree. O sea, al final la relación entre mi correcta creencia en Dios y Dios es fundamental. Es una ley que va a determinar de una manera muy importante y muy correcta mi manera en la que yo adoro, cómo yo creo, en lo que yo creo y cuál es esa convicción eh, firme y sólida que yo debo de tener en mi vida y en mi corazón. Eh, lo que se celebra en la fe se confiesa, o sea, se declara con nuestra boca. Y eso debería de ser así. Entonces, quiero leerles estas dos incisos, y yo quiero que meditemos un poquito en esto. Dice, la liturgia, ¿qué es la liturgia? La liturgia es nuestro hacer iglesia, nuestro servicio. ¿Cómo se desarrolla nuestro servicio el día domingo? ¿No? ¿Verdad? Una bienvenida, las canciones, la Santa Cena, ¿verdad? Si hay ofrenda, ofrenda de hope, anuncios, prédica, la alabanza, todo eso es la liturgia, ¿no? Lo que hacemos en ese culto de adoración. Entonces, la liturgia no es un hecho meramente cultural, es decir, no es, perdón, cultual, perdón, no cultural, cultual, no es un hecho de culto, es decir, no es acción de los hombres. Si así fuera, se pone a nivel de cualquier búsqueda humana de trascendencia en Dios. O sea, nuestra liturgia tiene que superar nuestra humanidad, nuestras acciones humanas. No tiene que ser nada más algo que nace de la razón, de las ideas o de la creatividad humana, ¿verdad? En la iglesia primitiva había tradición litúrgica. Antes de que existiera un credo común y antes de que existiera un canon bíblico oficialmente aprobado, estas tradiciones litúrgicas proporcionaron el marco teológico para establecer los credos y el canon. ¿Qué quiere decir este segundo inciso? La iglesia primitiva no tuvo Biblia hasta muchísimos años después, ¿verdad? O sea, todos los hermanos del primer siglo y segundo siglo nunca vieron un Nuevo Testamento como el que nosotros tenemos, ¿sí? Vieron algunas partes, vieron otras, pero muy pocos, tal vez, muy pocos tuvieron lo que nosotros hoy tenemos. Eh, La iglesia, desde el año 300 y pico, tuvo credos, ¿verdad? Hubieron concilios en los cuales se reunían y debatían ciertas circunstancias, ciertas situaciones en las que ellos estaban en desacuerdo para llegar a un acuerdo teológico y la forma en que ellos este, venían y solventaban el desacuerdo era haciendo un credo. ¿Va? Hay un credo muy importante, tal vez el más importante de la historia del cristianismo, que es el credo de Nicea, donde en ese credo había un debate si Jesús era Dios o no. Ese era el debate, ¿sí? Contra un teólogo llamado Arminio, que él creía que Jesús no era Dios, que él era creado por Dios. Entonces hubo un debate y hubo un credo, ¿no? Si fuiste católico, el credo que dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Creemos en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Ese credo es ese credo de Nicea. Pero antes de que esos credos o que el canon bíblico, y cuando hablo del canon es de la formación de la Biblia, se realizara, ya existía una liturgia. O sea, lo más primitivo de la iglesia es la alabanza, es la adoración, es el culto. Lo más primitivo es eso.
es cómo ellos adoraban a Dios, cómo ellos se reunían y honraban y adoraban a Dios, qué cantos tenían, cómo era su adoración, cómo era su estudio de la palabra, sus oraciones. Y eso dio forma o sirvió para dar forma ¿a qué? A los credos y aún a la misma, al mismo Nuevo Testamento. Sí. Entonces la liturgia, hermanos, la adoración es fundamental en la vida cristiana. O sea, no es un relleno, ¿verdad? No es un relleno, no es como, pues hay que poner algo, ¿verdad? Entre punto y punto. Tampoco es lo central, no es lo más importante, ¿verdad? Pero tiene un punto fundamental en nuestra forma de adorar, de alabar y de honrar a nuestro Dios. Nuestra forma de adorar revela nuestras creencias, nuestro credo, nuestra doctrina o nuestra teología. La forma en que adoramos revela en qué creemos, cuál es nuestro credo, cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra teología. Y eso debería de ser así. O sea, nuestros cantos en la iglesia deberían de revelar y reflejar en lo que creemos, no la canción de moda, no la canción que está pegando ahorita, no la canción que es bonita o que tiene acordes y ritmos bonitos, ¿no? O agradables, no, sino las canciones que revelan, reflejen en lo que creemos, en quién creemos y por qué lo creemos. O sea, nuestra adoración debe ser así. Debe de ser algo verdaderamente bíblico y verdaderamente teológico. Y eso es fundamental para nosotros. Es fundamental para nosotros los cristianos. Y obviamente, ¿qué pasa? Que a veces el cantante canta bien, pero no es teólogo. El músico toca bien, pero no es teólogo. O no estudia su Biblia. Pero como toca bien, canta bien, es un hermano servicial, bueno, que pase, ¿no? Pero no, no debe de ser así. Todos los que adoramos abajo o enfrente debemos de tener una correcta adoración y un correcto conocimiento de Dios. Hoy en día tenemos la revelación completa de Dios y podemos construir muy bien nuestra creencia acerca de Dios en la adoración. Mas esto no lo libra que en un descuido de nuestro conocimiento bíblico, nuestro culto refleje algo distinto. Hoy sí no tenemos como excusa, ¿no? En esta época no tenemos como una excusa o un pretexto. Ah, es que yo no sabía, ¿no? Tenemos toda la Biblia y podemos construir una correcta adoración a Dios, una correcta alabanza a Dios, que lo hacemos con temor, con temblor y con una correcta alabanza y adoración a Dios porque tenemos la Biblia, porque no estamos a ciegas, ¿verdad? Y podemos cotejar y podemos ver si esto agrada a Dios, si esto es así, y cómo lo podemos hacer y cómo podemos, ¿verdad? O sea, esto es así, nosotros debemos de tener eso claro en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestra conducta o lo que hacemos en el servicio de adoración claramente describe lo que pensamos de Dios. O sea, nuestra manera de conducirnos en la adoración es un resultado de nuestra creencia de Dios, de lo que pensamos de Dios. Es un resultado correcto o incorrecto, pero es un resultado de nuestra fe y de nuestra creencia. Entonces, hermanos, es muy importante la teología, el conocimiento bíblico, el conocer de Dios. ¿Para qué? Para dar una correcta adoración a nuestro Dios. Antes de ir a los últimos puntos, quisiera escucharles. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta parte de que podemos nosotros y debemos nosotros tener una correcta teología, un correcto conocimiento de Dios para dar una correcta adoración? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Algunos que puedan comentar.
Buenas noches. Sí, Carolina. Sí, ahora que estás hablando precisamente de eso, acerca de que no todo el tiempo las canciones, debemos cantar pues canciones que estén como decías de moda, o porque nos gusta, o porque es el cantante preferido, o ¿verdad? Porque realmente a quien debemos de darle la adoración completa es a Dios, ¿verdad? Y Ujú, no sentirnos como dicen, que no sea como decir, como decías antes, en lo que dice que si la falta de una comprensión correcta de la adoración tiende a corromperse, ¿verdad? Porque entonces ya sería repugnante, sería idolatría o secularismo, ¿verdad? ujú. Que lo dijiste, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. entonces, ¿cómo hacemos, digamos, cómo hago yo para saber qué canciones, ¿verdad? Porque yo no soy compositora, ¿verdad? No soy compositora, no estoy componiendo una canción para mi iglesia a la cual yo pueda cantar, sino lo que digo yo, me gusta una canción, por ejemplo, yo estoy en el Ministerio de Alabanza de la iglesia, entonces digo yo, voy a prepararme para que ser yo la que ese día voy a cantar la canción de la Santa Cena, ¿verdad? Después de la Santa Cena. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esa canción es correcta como adoración a Dios, si realmente le gusta a él, si la letra tiene que ver acorde con la teología, como decís, ¿verdad? Ujú, No así a nivel de secular, digan, sino que tenga que ver con, ¿verdad? Con eso. No solamente porque mis oídos digan, me encanta esa canción, me gusta, me gustaría dedicársela a Dios, porque a veces así es como lo escojo yo, digamos. Yo ujú, digo, no porque me gusta tal cantante o porque me gusta tal canción, sino porque la letra me gusta lo que dice, me ujú. gusta que habla, digamos, de ese sacrificio que hizo Dios por nosotros, Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. Entonces, esa canción está perfecta, me encanta para poderla cantar y dedicársela a Él. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si está correcta esa canción o no está correcta teológicamente? Claro, gracias. Por la pregunta. Bueno, obviamente conociendo más nuestra Biblia, ¿verdad? Teniendo, como decía Jesús ahí en el Sermón del Monte, eh, venir y cantar al Dios que conocemos. Entonces, ¿qué le agrada a Dios, no? Es para Dios. Te voy a dar un ejemplo. Hace una semana, bueno, no más, unos meses, tal vez un hermano me dice, mira, ¿qué pensás de esta canción? ¿Verdad? Como nos gustaría meterla en el repertorio, ¿no? De la iglesia. ¿Verdad? Entonces, a veces, pues, por ser yo maestro, sobre todo el líder es muy, muy humilde, ¿verdad? Porque no todos lo hacen, pero el líder de Ministerio de Alabanza, de Acción Estudiantil, antes de poner una canción me pregunta, ¿no? ¿A qué pensás? Bueno, entonces ya me pasa la canción y yo ya la escucho. Y la canción decía cosas como, la victoria es del Señor, yo me levantaré y yo creceré, y la victoria es del Señor, y yo brillaré, y yo no sé qué, y yo, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, ¿quién es el centro de esa canción? Pues el hombre, ¿no? Al final. La canción era muy bonita, muy animante, ¿no? Como muy de guerra, ¿no? Como vamos a salir adelante. Y de pronto puede ser buena para cierto contexto, ¿no? ¿Verdad? Para un retiro, para un momento, pero para la adoración a Dios. ¿Será que es o no es? Entonces, bueno, lo vamos a ir aprendiendo en el curso, Carolina, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo en el curso, ¿verdad? De qué tenemos que adorar. Un ejemplo, el salterio, ¿no? Los salmos, hay un montón de salmos, ¿no? Como sabemos. No todos se cantaban en el templo, ¿sí? No todos eran para el templo. Algunos, eran para el templo. Pero entonces ellos entendían, este salmo habla de Dios, se honra a Dios, glorifica a Dios. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esa es la importancia de conocer nuestras Biblias, de antes de venir y cantar o cotejarlo con la escritura. Y si tengo dudas, tal vez preguntar a alguna persona, algún líder, algún hermano espiritual que estudie su Biblia, "Mira, ¿qué piensas de esta canción?
¿verdad? O sea, estas canciones que a la mitad de la canción están de claro, ¿verdad? Arrebato, ¿verdad? Es obvio, ¿no? No creemos que eso es bíblico, entonces no lo vamos a cantar, ¿verdad? Pero ahí lo Li- vamos a ir también aprendiendo. William, y Este, terminamos con Wilson. Hola, sí, Eh, Pablo, hermanos, buenas noches. Personalmente, la clase de hoy me ha llamado a reflexionar, porque bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero entre más años tienen en el reino, a veces hay ciertas cositas como que uno dice, pues es que me gustan de esta forma, ¿verdad? Y pasa con la alabanza, pues a veces a uno le gusta como recordar las canciones de toda la vida, y cuando el ministerio de alabanza es muy joven y empieza a incorporar nuevas canciones que son muy buenas, que son muy bonitas, a veces uno dice, "Va, bueno, como que no me gusta, o como que no me hace match, o a veces me ha pasado que llegó el domingo con toda aquella actitud de hoy quiero alabar, hoy quiero cantar, y empieza el ministerio de alabanza con canciones completamente nuevas, entonces después yo quedo en mi corazón, ¿verdad? Pucha, hoy no disfruté la alabanza, hoy no disfruté el servicio cantando, pero realmente con lo que ha enseñado en la clase de hoy, más bien reflexiono que yo lo que estaba buscando era como sentirme bien conmigo mismo y que las canciones que estábamos cantando en el servicio me gustaran a mí para yo estar en onda, para ser parte, para alabar, y no tanto porque realmente son canciones que me llevan a adorar a Dios y a alabar a Dios, aunque no sean precisamente las viejitas, las que a uno le gustan, o de los cantantes tradicionales a los que uno estaba acostumbrado, pues. Entonces, esta enseñanza me llama a dejar atrás este tipo de concepción o de percepción personal de que si no son las canciones antiguitas que estoy acostumbrado, entonces ya no me siento bien. No, no debe de ser eso. Lo que yo entiendo entonces es que debe ser, esta es una canción para Dios y se la vamos a cantar a Dios. Ujú. Gracias, William. Wilson. Y ahí gracias. terminamos. Bueno, a Sara, ¿quieres compartir? Wilson y por último Sara. Y ya. Bueno, respecto a la escritura que tú comentaste, ¿no? Cuando se encontró con la samaritana. Pero más adelantito viene el versículo 23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Esa es la concepción, ¿no? El adorar en espíritu y en verdad. Entonces, eh, ¿cómo adoramos en espíritu y en verdad? Si Dios es espíritu. Pero bueno, una escritura más en Mateo 5:23, tomándole en cuenta que una adoración es, por supuesto, un reconocimiento a la grandeza de Dios y que Él merece toda exaltación. Sin embargo, también es una especie de tributo, de ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es el hecho de adorarle con un corazón puro y eh, limpios. Por supuesto, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, pero esa misma sangre de Cristo es la que a nosotros nos llama a que seamos santos y perfectos porque Él es santo. Y termino con el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén y muchas gracias. Gracias, Wilson. ¿Sí, Sara? Gracias. Quería hacer una pregunta con respecto al texto que usted ha compartido, que dice, la adoración tiene que ver con escritura eterna, historia, que es el pasado, y la cultura eterna. ¿A qué se refiere con cultura eterna? Sí, lo que decía, ¿no? La cultura es nuestro contexto, ¿no? Y es eterno debido a que hoy nosotros compartimos una cultura. En el pasado se compartió una cultura.
Y cuando estemos en el cielo, tendremos una nueva ciudadanía y adquiriremos la mejor de las culturas, ¿no? Pero ese contexto que nos rodea, ¿verdad? A nosotros siempre va a permear nuestra adoración. Obviamente, cuando estemos en el cielo, tendremos una cultura, una ciudadanía, que va a ser la que va a ayudarnos y va a permitirnos a adorar a Dios. Pero la cultura es algo que está ahí siempre, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y por eso te decía, y en el contexto actual, que tiene que ver también con la eternidad de la cultura, es que nuestro entorno va a determinar mucho en cómo adoramos, ¿verdad? O sea, no podemos separar la adoración de nuestra cultura, ¿verdad? De cómo es nuestra cultura, y es algo que el movimiento cristiano latinoamericano en el último tiempo ha tratado de rescatar cada vez más. Porque de pronto a veces nosotros adorábamos antes con una cultura gringa, ¿verdad? Ok. Y no con nuestra cultura que está en nuestro entorno, ¿verdad? El tipo de música, cómo somos como personas, ¿verdad? Yo fui a, no sé, a República Dominicana, y obviamente nosotros no cantamos como cantan ellos, Sí, es más rítmico porque está en la sangre, está, o sea, es parte de su cultura parte de su cultura. dominicana, pero dentro de las iglesias hay muchas culturas. Sí, claro, por eso la cultura va a estar en todos lados, Sí. Y ¿verdad? la otra cosa que en el otro texto dice, es decir, si falta esa comprensión correcta, el adorador tiende a corromper esa adoración incluyendo elementos extraños. ¿A qué se refiere con elementos extraños? Ujú. Bueno, lo vamos a ir viendo, pero hay elementos extraños como, como brincar, un ejemplo, desordenadamente, ¿verdad? Como elementos contemporáneos de moda que de pronto se incluyen en la adoración, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, pero que es como de moda, ¿verdad? Y en contextos más pentecostales, ¿verdad? Tal vez no lo compartimos nosotros como iglesia, pero en elementos más pentecostales, pues ya vemos otros elementos más extraños, ¿verdad? Como el desorden, como los gritos, como el llanto descontrolado, ¿verdad? Y que obviamente la persona piensa que está desbordándose en el espíritu y que está adorando a Dios, pero no tiene un conocimiento correcto de que si eso agrada o no a Dios. ¿Verdad? Entonces, a eso se debe, ¿no? Esos elementos extraños, ¿no? Que pueden incluir ahí, que pueden estar ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Y otra, la última. Es que me causa duda. Dice, el creyente confunde adorar con sentir. Cuando nosotros cantamos a Dios, también hay emociones. O sea, Sí, hay claro, cosas que uno no siente el sentimiento de que eh, estoy elevándome, ¿no? Sino que hay sentir eh, por vivencias claro. o la misma relación que tú tienes con el Señor, eh, oraciones que Él ha respondido, o incluso cuando estás adorándole y estás exclamando cómo es Él, su persona, Ujú. y tú tienes una relación profunda, no podemos eliminar lo que tú estás sintiendo. Entonces, no comprendo bien Ujú. esa frase, ¿verdad? El creyente confunde adorar con sentir, o sea, la oración no se puede, los sentimientos, las emociones no se pueden excluir de una adoración. No, claro. Sí, bueno, vamos a tener una clase específicamente sobre el papel de las emociones, ¿verdad? En la adoración, ¿verdad? Lo importante, obviamente, vamos a tener esas emociones y esos sentimientos, son parte de nuestra vida, ¿verdad? Son parte de Eh, nuestra claro, naturaleza. de nuestra naturaleza y de nuestras experiencias, pero donde a lo que se refiere el texto es cuando eso es lo único que importa, Ok, solo cómo yo me sienta, ya. ¿sí? Entonces, si yo lo que importa es cómo yo me sienta,
Nada Ajá, más que eso es lo más importante, pues obviamente caemos en ese subjetivismo donde el centro no es Dios, soy yo. Entonces yo obviamente hoy cantaron canciones que tocaron mi corazón, ¿verdad? Que yo me sentí identificado y bueno, por eso es, y yo pues me emocioné, eso no es que esté mal. El problema es el otro domingo donde no están esas canciones tal vez, o yo no me siento tan sensible, decir, ah, no, el domingo pasado sí fue buena la adoración. ok. Y este domingo no, porque este domingo yo no me sentí tan, no, pero las por eso hay un punto importante. Tenemos una hermana que falleció hace unos años eh, de cáncer y estábamos en el servicio y en el salón que estábamos a mí me quedaba como de frente, ¿no? Y hay una canción que se llama Creo en ti. ¿Verdad? Entonces, hay una parte de la canción que dice algo así como, creo en ti, en lo que harás en mí, dice la canción. Y obviamente ella la estaba cantando que me conmovió mucho, ¿no? Ujú, ¿Verdad? Porque obviamente su contexto era diferente al mío, claro. ¿verdad? Ella estaba enferma de Su cáncer, vivencia, su proceso con Dios es en ese momento, eh, ella está hablándole a Dios correcto. perfectamente por lo que ella está Exacto, es viviendo. como esa oración, ¿no? Y ella está con fe y obviamente la está cantando con una emoción, con unas ganas. Yo la puedo ver ahorita que te estoy hablando, ¿verdad? Entonces, lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, las emociones no las podemos excluir. El problema es cuando es lo único que importa. Ok, Cuando es lo central, cómo yo me sienta, cómo yo estoy, y es ahí donde nos volvemos muy humanos, ¿verdad? Quitamos a Dios del trono y nos ponemos nosotros, entonces todo tiene que girar. Por eso pasan cosas como lo que decía William, ah, esas canciones a mí no me gustan, a mí me gusta la alegría, esa es la que me gusta, ¿no? Porque me recuerda a mi época, ¿no? Me recuerda. Entonces es ya donde nosotros somos el centro, lo que yo sienta, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la línea es muy delgada, sí, señor. ¿verdad? Y por eso el texto bíblico y la Biblia nos va a ayudar siempre a como ir regresando. Yo les quiero decir algo, o sea, nunca vamos a estar 100% correctos en cuanto a este tema, porque este tema tiene que ver mucho en cómo yo me sienta. En cómo son mis emociones o cómo yo estoy viviendo, cómo está mi caminar con Dios. Entonces vamos a estar como en un péndulo, pero la palabra de Dios y el regresar a la Biblia siempre me va a ubicar. Me puedo salir, o sea, eso puede pasar, ya sea al extremo de la emoción o al extremo de la frialdad, porque está el otro lado, ¿no? El que es ni canta, ¿no? ¿Verdad? Pero la Ujú, palabra de Dios me va a mantener en ese, porque yo te decía, lo que yo decía, o sea, vamos a poner el mismo ejemplo de esta hermana que está enferma. ¿Qué tal si la canción decía, yo declaro sanidad? Porque hay canciones que dicen eso, ¿verdad? Yo arrebato la enfermedad, ¿verdad? Es, y, y ella lo siente porque está viviendo una enfermedad, pero es bíblico, eso es correcto. ujú, ¿Entiendes? Entonces, ese sí, es el punto donde la palabra de Dios nos tiene que dar y tenemos que regresar a la Biblia, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que es correcto delante de Dios. Y no estoy seguro si lo vamos a ver, pero eh, la parte, recuerdan, de cuando los hijos de Aarón ofrecen un fuego extraño, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Vamos a terminar aquí con algunos puntos importantes. Gracias por la charla. Creo que enriquece muchísimo, ¿verdad? Y hay algunas cosas que tenemos que ver y es exactamente lo que estamos conversando ahorita. Y es que tiene que haber un equilibrio entre el corazón y la mente. Y tiene que ver mucho con lo que decía Wilson de el resto de la escritura de Juan 4. Cuando habla de espíritu y verdad, eh, puede ser, y es, ahorita no tengo el texto aquí a la mano, pero espíritu tiene que ver, a veces ese espíritu es con E pequeña, E minúscula, no con E mayúscula, ¿verdad? Y cuando es con E minúscula, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi interior.
¿verdad? Entonces adoro a Dios con mi interior, con mi corazón, con mis emociones, pero también lo adoro con mi mente. ¿Sí? Con mi mente, con mis pensamientos, con mi lógica bíblica. Entonces tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Entre el corazón y la mente, ¿no? Nunca están peleando, ¿no? Pero tiene que haber, o parece que siempre, pero no deben de estar peleando y tenemos que tener ese equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener una adoración descorazonada. Y eso es un extremo, ¿sí? Es la adoración basada solo en los hechos, ¿no? Llego, canto, más o menos, ¿verdad? O sea, no hay una emoción, no hay ese corazón. Entonces puedo tener una adoración descorazonada, fría, pero también puedo tener una adoración desorientada, ¿sí? Perdón, ahí creo que está mal, no pude pegar, en la parte de desorientada me hizo falta. Voy a arreglar esa presentación para cuando la suba ya a la clase. Y la última, no, la adoración desvitalizada, ¿verdad? Es cuando, y esto es en lo que tú y yo, pues podemos caer. Cuando ya la adoración se basa en un rito y en una costumbre. ¿Sí? Cuando ya la adoración se basa en un rito, en una costumbre, entonces todas estas tres son incorrectas. Descorazonada es que pues, obviamente solo se basa en hechos. Desorientada es que no está basada en la palabra de Dios. Entonces está llena de elementos subjetivos. Y desvitalizada es cuando se vuelve una costumbre. Y estas tres partes o estas tres maneras de adorar, pues creo que no agradan a Dios. Una adoración fría no creo que agrada a Dios. Una oración desvinculada de la palabra de Dios creo que no adora a Dios. Y una oración desvitalizada, ¿por qué? Porque es una costumbre, tampoco agrada a Dios. Y esto es importante. Entonces la Biblia nos va a ir enseñando lo que vamos a ir aprendiendo en las siguientes clases. Es que la palabra de Dios nos va a enseñar algunos puntos. Del Antiguo Testamento hay algunos elementos rituales, ¿verdad? Que se descontinúan. Un ejemplo, los sacrificios, los ritos, el sacerdocio levítico, la adoración en el templo. Son elementos que se descontinúan, que no son, aunque están en la Biblia y son parte de la palabra de Dios, no son parte del nuevo pacto, ¿no? De lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hoy experimentamos, pero hay otros que continúan, ¿verdad? Y uno es la centralidad en Dios, ¿verdad? El Dios es uno, solo a Él adorarás. Son elementos del Antiguo Testamento que continúan en el Nuevo Testamento. El elemento de la adoración, obviamente vemos la adoración tal vez de una manera más sólida, más fuerte por el salterio, por los salmos en el Antiguo Testamento, pero continúa en el Nuevo Testamento. Si vemos, Jesús cantaba salmos, ¿verdad? Lo vemos ahí que aún en la cena del Señor, ellos, en el aposento alto, adoraron a Dios a través de canciones. Entonces existía la adoración, ¿verdad? Un Pablo también habla en Tito, ¿no? Que se adora a Dios, que adoren a Dios, dice, oro para que adoren a Dios con manos alzadas, ¿no? ¿Verdad? Pero con un corazón libre de contiendas, ¿no? Entonces la adoración. ¿Qué continúan en el Nuevo Testamento? Los adoradores, ¿ah? Los adoradores. Entonces existe ese grupo de personas que siguen adorando a Dios y siguen honrando a Dios. También en el Antiguo Testamento había requisitos para los adoradores, ¿verdad? Que eran tal vez más superficiales, como la vestimenta, como los ritos de purificación. Pero en el Nuevo Testamento también existen requisitos, los mencionó ya Wilson, la mayoría de ellos, ¿no? Adorar a Dios en espíritu, en verdad y con un corazón solucionado, ¿no? Sin contiendas ni peleas. ¿Verdad? Y los medios de adoración, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que había, las canciones eran un medio de adoración, los cantos, los poemas, ¿verdad? Los poemas que son muchos de los salmos, los instrumentos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento.
Había medios de adoración, los lugares, la confraternidad, la congregación, y eso continúa en el Nuevo Testamento. Los medios que tenemos para la adoración y para la alabanza a nuestro Dios. Entonces, la adoración viene desde el Antiguo Testamento, algunos elementos rituales del Antiguo Testamento obviamente ya no están vigentes, pero hay otros que sí, y que nos enseñan cómo adorar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a ir viendo en este curso, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Entonces hay una transmutación de elementos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento mucho de la adoración de, era el sacrificio de los muertos, ¿verdad? Habían ahí sacrificios, se sacrificaban animales. En el Nuevo Testamento es el sacrificio de los vivos, ¿verdad? Hay un mismo elemento, hay un sacrificio, pero ahora nosotros somos esos sacrificios vivos para Dios. En el Antiguo Testamento la adoración tenía el elemento del sacerdocio, ¿no? Levita. Entonces ellos eran esos medios, esas personas que adoraban a Dios. En el Nuevo Testamento, pues se transmuta el sacerdocio de los creyentes. Como dice la palabra de Dios, somos un sacerdocio santo, no todos somos sacerdotes. Y en el Antiguo Testamento, pues el centro de la adoración era el templo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el centro es el creyente, o sea, el discípulo y la iglesia, ¿verdad? Entonces son elementos del antiguo que no son los mismos, ¿verdad? Pero se transmutan en elementos similares hoy en este nuevo pacto. Entonces hoy nosotros somos esos sacrificios vivos, ¿verdad? Que honramos, alabamos y glorificamos a Dios. Somos ese sacerdocio santo que presenta alabanza y honra a Dios y guía a otros a hacerlo. Y somos ese centro de adoración, como discípulos, como creyentes, pero también en nuestra iglesia y en nuestra congregación. Y finalizo con esta cita de Martín Lutero, es un hombre que en su momento revolucionó la adoración, y ya veremos una clase sobre la reforma y la adoración. Y Martín Lutero dijo, conocer a Dios es adorarle. Conocer a Dios es adorarle, ¿verdad? Hermanos, esto es lo que hoy les tenía preparado. Yo voy a subir varias cosas al Classroom. Espero que se vayan añadiendo al Classroom, ¿verdad? Vamos a estar mandando el link. El que no lo tenga me lo puede pedir, yo se lo voy a ir mandando. Eh, Voy a subir varios libros. Yo necesito que ustedes elijan uno nada más. Pueden descargarlos todos, obviamente, pero que puedan elegir un libro y leerlo en las próximas 6 semanas, por favor. Que puedan leer ese libro, tiene que ver con la adoración y son excelente material que va a reforzar lo que estamos aprendiendo. No vamos a tener como trabajos escritos, nada de eso, pero sí en la semana yo les voy a estar compartiendo algunos videos o algunas lecturas cortas para que vayamos reforzando lo que estamos aprendiendo. Amén. Hermanos, eso es todo lo que hoy tenía preparado. Que Dios les bendiga y estamos ahí en contacto. Estoy para servirles. Muchas Muchas gracias, gracias, Pablo. Pablo. Gracias, Gracias, Pablo. Se cuidan Pablo. mucho. Muchas Gracias. gracias con Gracias a toda ustedes. familia. Gracias. Todo. Buenas noches. Gracias, Gracias. hermano. Buenas noches. Adiós, feliz noche.